Van a repetir después de mí: amado Señor, danos todo lo que nos une a ti. Quítanos todo lo que nos separa de ti. Líbranos de nuestro egoísmo. Y entréganos enteramente a ti. Que nunca se haga nuestra voluntad, sino siempre hágase la tuya. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias. Mi idea era haber dejado todavía más momentos de silencio. Fueron apenas un par de minutos, pero posiblemente ni siquiera un par de minutos ustedes lo aguantaron. Quizá aun cuando se les pidió silencio, algunos siguieron murmurando. Quizá unos sí lo guardaron, pero prácticamente no estaban haciendo nada, silencio vacío. Y tienen una ventaja. No lo alargué porque poquito antes de venir empecé con náuseas y diarrea y todo esto. Entonces dije, tampoco me conviene a mí ampliar más el tiempo, ¿eh? No va a ser que tengo... Yo creo que tienen baño aquí, ¿va? Sí. Okay. Entonces estoy un poco más tranquilo, ¿eh? Pero ¿por qué digo esto, lo del silencio? Porque el día... Levante la mano los que estuvieron ayer. Ok, quizá la mitad. El padre me pidió estos 3 días hablar sobre la liturgia. Y yo les dije que iba a dar las bases de acuerdo a un diagnóstico personal y a un diagnóstico muy particular del cardenal que está a cargo de la Congregación para el Culto Divino y los Sacramentos en el Vaticano. O sea, el cardenal que está a cargo de la liturgia a nivel mundial se llama el cardenal Roberto Sara, es un africano muy bueno. Y en base a lo que yo he percibido de la pérdida del sentido de lo sagrado, que fue lo que hablamos ayer, y acerca del diagnóstico que da el cardenal Roberto Sara, que es principalmente la falta del silencio, pues por eso lo quería conectar, porque en un sencillo ejercicio de guardar 2 minutos de silencio, muchos ni siquiera lo pudieron guardar. Entonces yo no quiero pensar, cuando tengan que estar delante del Santísimo, en una adoración bien hecha, que generalmente bien hecha, lo vamos a ver después, tiene que ver con el silencio, ¿no? Entonces, primero voy a argumentar con referencia a... Vamos a hacer una cosa. ¿Qué tal si algunos de acá se vienen para acá, para que si llega más gente no se tenga que cruzar? Y así se recorren más fácil. Ok, voy a aprovechar esto que pasó. ¿Por qué pedí para que no se atravesaran? Yo más o menos tengo algo de concentración, pero generalmente cuando hay algo que interrumpe, por muy concentrado que estás, corta totalmente la idea, ¿verdad? Esto pasa, si lo pasamos a la liturgia, hay un montón de cosas que nosotros hacemos que terminan siendo distracción, que terminan rompiendo con el sentido de lo sagrado en la liturgia. Entonces voy a hablar del silencio, primero a nivel general, porque el silencio lo tendremos que guardar en muchos sentidos, y yo creo que el día de mañana esto ya lo enfoco concretamente a la liturgia. Primero, sustentar el silencio en la Sagrada Escritura. Dios entiende y habla todos los idiomas. Si usted le habla en español, lo entiende. Si lo habla en inglés, lo entiende. Si lo habla en totonaco, lo entiende. Cualquiera. Pero si pudiéramos decir que Dios tiene una lengua, tendríamos que decir es el silencio. Lo vimos el día de ayer con la cita de San Juan de la Cruz, ¿no? Entonces, ¿por qué un católico tendría que poner atención en el aspecto del silencio? Sí, para no perder el sentido de lo sagrado que vimos ayer, pero sobre todo y ante todo porque el idioma natural de Dios es el silencio, es el silencio. Además, cuando mandó a su Hijo a la tierra, verdadero Dios, pero verdadero hombre también, no sé si captan de que lo que tenemos registrado en la Sagrada Escritura, las palabras que salieron de la boca de Jesús, se reducen básicamente a los 3 últimos años. Se calcula que nuestro Señor vivió 33 años. O sea,
Para empezar, el Hijo de Dios decidió vivir en silencio 30 años. No sabemos nada. Después de que lo encuentran en el templo, siendo un preadolescente, de ahí hasta que aparece en su vida pública, no se sabe nada. Hay unos canales que por mucho que presuman de buenos, yo diría marca patito, porque son bastante tendenciosos, que Discovery Channel y que todo ese tipo de cosas, han hecho series de que Jesús se fue en ese tiempo a la India y todo eso. Pura publicidad, ¿eh? En realidad, lo que podemos asumir es que llevó una vida totalmente normal y sobre todo discreta. ¿Por qué? Porque cuando sale en la sinagoga a decir que el texto de Isaías le aplicaba a él, la gente empezó a decir, ¿y quién es este? Sino el hijo del carpintero, o sea, un don nadie. O sea, 30 años de nuestro Señor prefirió vivir en una discreción. Entonces, mira, ya llevamos. Dios, su idioma natal es, o natural, es el silencio. Segundo, nuestro Señor cuando vino acá, por libre elección, duró 30 años en discreción, en bajo perfil, en silencio. Tercero, cuando está en su vida pública, hay algo particular. Dice la Sagrada Escritura que el Señor cuando se iba a orar, se iba toda la noche y toda la madrugada. ¿Por qué? ¿Cuál es el tiempo del día en donde pudiera haber menos ruido? La noche. La noche. Entonces, dice San Juan de la Cruz, nuevamente aquella frase, una palabra habló el Padre, que fue su Hijo, y esta habla siempre en eterno silencio, y en silencio, aquí la clave, y en silencio ha de ser oída del alma. Es decir, el Padre pronuncia una palabra que es su Hijo, y está en silencio, y por lo tanto, la manera fundamental de escuchar la palabra, que es nuestro Señor, la palabra así con mayúscula, es en silencio. Te lo repito, dice San Juan de la Cruz. Una palabra habló el Padre, que fue su Hijo, y esta habla siempre en eterno silencio, y en silencio ha de ser oída del alma. Además, hoy que festejamos a la Santísima Virgen, es interesante porque nuestro Señor, evidentemente, por ser Dios, traía esta parte del silencio. Pero es que también su madre algo le debió haber enseñado, porque dice la Sagrada Escritura que cuando la Virgen no entendía muchas cuestiones, todo lo meditaba en su corazón, en silencio. Entonces, quizá por eso, un beato que para mí es muy querido, el beato Charles de Foucauld, él tiene una frase bien bonita, dice, María, haga lo que haga, siempre está su mente y su corazón centrados en Jesús. O sea, imagínense a la Virgen barriendo, trapeando, haciendo de comida, lo que sea, pero por el silencio interior que ella llevaba, tuvo la experiencia de que hiciera lo que hiciera, su mente y su corazón estaban apuntando siempre a Jesús. ¿Por qué no nos gusta el silencio? Voy a citar bastante nuevamente al cardenal Roberto Sara, que es el cardenal que está encargado de los sacramentos en el Vaticano. El cardenal nos puede dar una noción de por qué no nos gusta estar en silencio. ¿Por qué los grupos de oración así de tupidos? ¿Y por qué una capilla del Santísimo 3 gatos nada más, va? ¿Por qué? ¿O por qué entramos y ni siquiera podemos guardar silencio? Hacemos que guardamos el silencio, ¿ah? Porque nomás escuchas un cuchicheo. O sea, ni siquiera en el Santísimo, delante del Santísimo, podemos guardar absoluto silencio. ¿Qué no quiere que rece? Sí, reza, pero ¿qué tal si no susurras? Porque el susurro es romper el silencio. ¿Por qué nos cuesta tanto el silencio? ¿Por qué cuando entras al Santísimo aguantas unos minutitos nada más y te quieres salir? Pero en el grupo de oración que es alabaré, y ves a tu comadre y un tema y oración y todo eso, puede durar 1 hora, 2 horas, 3 horas. Dice el cardenal Sara, los sonidos y las pasiones nos apartan de nosotros mismos, mientras que el silencio siempre obliga al hombre a interrogarse sobre su propia vida. ¿Por qué le tenemos miedo al silencio? Aunque no nos guste, por cobardes. Porque el silencio te confronta contigo mismo.
Eh, Voy a mencionar algunos obstáculos que hacen daño para el silencio y quizás si tú identificas alguno de ellos, pues puedas poner manos a la obra, aun cuando la parte, vamos a decir, un poco más de solución la voy a dar al día de mañana. Pero primero, analicemos por qué tenemos algunos obstáculos que terminan favoreciendo a que no tengamos vida de silencio. Primero, la música. Ya hablo de la música en general. Dice el cardenal Sara, la buena música se escucha en silencio. El asombro, la admiración y el silencio están conectados. La música vulgar y de mal gusto se interpreta en medio del barullo, los alaridos, el alboroto y una agitación diabólica y extenuante. No se escucha, ensordece al hombre, lo embriaga de vacío, de confusión y de desesperanza. ¿Quieres saber por qué no tienes una vida de silencio sólida? Algunos tendrían que revisar qué tipo de música escuchan. La otra vez vi un meme, decía piano para tocar reggaetón. Y además tenía 2 teclas. Porque no pasa de ahí. O sea, ya la música que tú estás escuchando, por ejemplo, la verdadera música, por ejemplo, la música clásica, para apreciarlas te tienes que callar. Tú la música clásica no quieres perrear. ¿Por qué? Porque el mismo ritmo y la misma cadencia de la música clásica no te alborota. ¿Por qué a algunos se les hace difícil el silencio que es tan importante? Empiezan a revisar qué tipo de música escuchan. No la voy a satanizar, ni inclusive la música religiosa, católica, ya muchas veces les meten esos tipos de ritmos. O sea que no hay tanto problema en eso. Pero el problema está en que si tu vida está siendo impregnada de ritmos que lo único que es, meten más que música, ruido, más que armonía, te sangolotean la mente y chance hasta el cuerpo, eso no te va a ayudar a tener una vida de silencio. Entonces quizá tendrías que moderar un poquito. Entonces, primer obstáculo para no tener una vida de silencio y que vamos a ver el día de mañana cómo afecta eso a la hora de ir a misa, cómo afecta a la hora de estar delante del Santísimo, cómo afecta a la hora de estar orando en silencio, es la mala influencia que hemos tenido en la música actual. Segundo obstáculo, la charlatanería. Charlatanería no estoy diciéndolo en el sentido como de un engañador, sino como alguien que habla y habla y habla y habla y habla, aunque no tenga nada que decir, tiene que estar hablando, tiene que estar pronunciando palabras. Yo no sé si les ha pasado, yo sé que a los que, yo traigo el carro, pero a veces cuando me llevan a un lugar, yo sé que más de una persona se pueda sentir incómoda, porque yo no soy así mucho de hablar. Y me gustaría decirles, ¿pero por qué te sientes incómodo? ¿Cuál es el problema? O sea, ¿quién dice que tenemos que ir en el viaje hablando? Les cuento una experiencia de un amigo sacerdote. Él tiene un poquito de charlatán, habla, bueno, es psicólogo también, entonces habla y habla y habla y habla también, aunque los buenos psicólogos escuchan más que hablar. Y su mejor amigo del seminario, otro sacerdote, callado a más no poder. Y una vez mi amigo sacerdote me dice, no creerás, fuimos a hacer un viaje, ya no me acuerdo si Guadalajara, Puerto Vallarta, uno de esos largos. Y dice, en todo el camino nomás dijo 2 cosas. Tengo hambre y quiero ir al baño. No dijo una sola palabra. Yo ya esperaba así, no, le va a tirar. Pero ¿sabes qué? Así lo quiero, porque ese es él. O sea, además que a mí me ayuda, que no estoy acostumbrado tanto a callarme, ir con pero además así es, de callado. La charlatanería, esto de la tendencia a estar hablando porque si no te pones hasta nervioso o neurótico, es un obstáculo para eso. ¿Y por dónde viene? Dice el cardenal Sara. El charlatán se halla lejos de Dios y de cualquier actividad profunda. Toda su vida recorre sus labios y se viene en torrentes de palabras que llevan consigo los frutos cada vez más pobres de su pensamiento y su alma. No le queda tiempo para recogerse, para pensar,
para vivir en profundidad. Con la agitación que crea en torno a él, impide a los demás el trabajo y el recogimiento fecundos. El charlatán, vano y superficial, es un ser peligroso. Y díganmelo a mí, que cuando a mí me dejan organizar un retiro y me dan todo el poder, yo meto cosas que generalmente los retiros, no sé por qué aquí no se tienen, ¿verdad? Como el ayuno, silencio absoluto, pero absoluto es absoluto, ¿verdad? Y una de las cosas que yo les digo es, si no te vas a querer callar, por lo menos, o sea, por las razones correctas, mínimo no interrumpas el silencio de otro de los retirantes, porque puedes cortarle el proceso que Dios quiere llevar con él, simplemente porque tú no te puedes callar. Si de a tiro no te puedes callar, pues vete a un árbol y háblale al árbol si quieres, pero al menos hay que entender que el ser charlatán, el no tener capacidad de callarse, siempre hay que estar comunicando, siempre hay que estar hablando, no solamente te afecta a ti a nivel espiritual, sino te termina afectando a los demás. Porque siempre estar al lado tuyo es estar necesariamente hablando. Y digo, cuando se necesita hablar, listo, pero cuando no, la cosa no es, a ver, ¿de qué tema sacamos? A ver, ¿qué sacamos? ¿Por qué? Quizá porque tenemos miedo a que el silencio nos lleve a una cuestión más profunda, ¿va? Dice el cardenal Sara, en el régimen moderno, el hombre silencioso se convierte en aquel que no sabe defenderse. Algunos no se callan porque dicen, si yo me callo, van a decir que soy débil, que yo tengo la culpa, que no me defendí. Pero espérate, hasta en la misma Sagrada Escritura, Jesús le respondió hasta un punto a Pilato. Pero llega un punto en donde la misma Sagrada Escritura, de hecho yo escribí un canto a partir de eso, que dice el versículo chiquito, y Jesús guardó silencio. Porque ya no le podía contestar a Pilato, le podía contestar las que quisiera. Pero hay más sabiduría muchas veces en guardar silencio. ¿Por qué no se guarda silencio? Dice aquí el cardenal, muchas veces el ambiente moderno en el que vivimos, el que guarda silencio es un cobarde, ¿verdad? El que no sabe defenderse. Y sigue diciendo, es un subhombre, lo consideramos al callado como un subhombre, ¿verdad? Este es como rarito de estar enfermo, ¿verdad? Mentalmente, ¿verdad? Porque es bien callado. El hombre que se dice fuerte, dice el cardenal, es por el contrario un ser de palabras. Entre más charlatán, entre más hablador y todo eso, todos, ay, mira, qué simpático, ¿eh? Arrasa y ahoga al otro en el torrente de su discurso. Al hombre que habla se le aplaude. El silencioso es un pobre mendigo hacia el que ni siquiera merece la pena alzar la mirada. Quizá nosotros hasta hemos juzgado a personas calladas así. O quizá nosotros sabemos que en muchas ocasiones tenemos que guardar silencio y no lo hacemos precisamente porque no queremos pasar este escrutinio, este juicio. Otro obstáculo, la superficialidad. La superficialidad. Dice el cardenal, la mirada que debería ver y contemplar lo esencial, ¿qué es lo esencial? Lo importante, de todo, de las cosas, se vuelve hacia lo artificial. Nuestros ojos confunden el día y la noche, porque toda nuestra vida se halla inmersa en una luz permanente. En las ciudades encendidas por miles de señales luminosas, la mirada ha dejado de distinguir la oscuridad que proporciona descanso y las conciencias ya no conocen el pecado. Hace mucho tiempo que la humanidad ha perdido la conciencia de la gravedad del pecado y del desorden que su presencia introduce en la vida personal, eclesial y social. Aquí el cardenal ya está pasándose a una conexión más fuerte. Dice, el que no tiene silencio generalmente va a analizar la realidad por encimita. No sé si ustedes han estado alguna vez, por ejemplo, en Nueva York, en Times Square. O sea, hay luces por donde, no sé, levantas el pie y una luz. O sea, luces por todos lados. En el día, pues no se parecen tanto, pero en la noche siempre prendidas. Tú dices, es un lugar en donde nunca puede haber un lugarcito sin luz. Y entonces el cardenal está diciendo, esto de estar siempre conectado, excitando nuestros sentidos, música, no puedes estar tranquilo si no escuchas música, o si no estás viendo la televisión, o si no prendes o no ves una luz, etc. Agitas tus sentidos. ¿Y qué pasa con esto? Que no vas a alcanzar a diferenciar. Ya después, cuando esto pasa a la conciencia, ¿cómo saber que una cosa
es pecado venial o pecado mortal. Chance ni siquiera saben. Al menos muchos sacerdotes dicen que mucha gente va y se confiesa de cosas que no se tendría que confesar. Y las que se debería confesar no las confiesa. Pero ¿cómo le vamos a pedir a una persona que confiese lo que sí es pecado mortal cuando ni siquiera sabe discernir? Porque tiene sus sentidos tan agitados, tan llenos de ruido, que ni siquiera sabe diferenciar entre lo blanco y lo negro. Y no les digo esa solamente en pecado, como lo menciona aquí el cardenal. Si nos brincamos a una cosa más importante. Porque cuando tú eliges entre lo bueno y lo malo, siempre va a estar blanco y negro. Si eliges lo malo, ya hay necedad o lo que tú quieras, pero está muy claro los bandos. Pero donde los bandos no están muy claros es cuando tú tienes que elegir entre lo bueno y lo santo. Porque Dios no nos quiere buenos. Buenos hasta un ateo puede hacerlo. De hecho, yo conozco ateos muy buenos. Nosotros estamos llamados a ser santos. ¿Y qué es ser santo? Semejante a Jesucristo. ¿Cómo tú podrás hacer la diferencia entre cuando vas a tomar una decisión y tú dices, pero es una decisión buena? Ah, pero ¿tú has visto ya la diferencia entre una decisión buena y una decisión santa? Si estamos atiborrando de sonido por nuestros oídos, nuestros ojos no descansan, siempre tienen que estar viendo la novela, la televisión, etc. Todo, perdemos capacidad de discernir. Dice el cardenal, un hombre sin silencio es un hombre extraño a Dios, exiliado en un país lejano que se queda en la superficie del misterio del hombre y del mundo. Es decir, se queda nada más en lo encimita, en lo superficial. Pero Dios está en el fondo del hombre, en las regiones silenciosas de su ser. Por eso la superficialidad corrompe tu vida espiritual, porque el crecimiento, la madurez se encuentra adentro. Y para eso hay que tener ya un poco de silencio. Otro obstáculo, el antropocentrismo. Esta palabra la usé el día de ayer. Para los que no estuvieron, antropo significa humano y centrismo, pues de centro. ¿Qué es el antropocentrismo? Que el ser humano se ponga en el centro. Y yo les contaba cómo uno de los problemas en la liturgia es de que la inmensa mayoría de católicos van a la misa con una visión antropocentrista. Es decir, van siendo ellos el centro. Si les gusta la música, si no les gusta, si les gusta cómo predica el padre, si todo. Pero todo lo analizan en base a ellos. Y lo importante en la Santa Misa no son mis sentimientos ni mis gustos. Lo importante en la Santa Misa es nuestro Señor, que está en el altar. Pero bueno, también el antropocentrismo afecta a la parte del silencio. Y dice el cardenal Sara, los cristianos corren un serio peligro de convertirse en idólatras. Ojo que está diciéndolo el cardenal, no un protestante. Ya ven que los protestantes siempre nos dicen que idólatras, idólatras. Fíjate, ciertamente nosotros no somos idólatras por las imágenes, no voy a explicar ese tema. Pero sí podríamos estar, siendo católicos, podríamos estar siendo idólatras en otro sentido. Fíjate cómo lo dice el cardenal. Los cristianos corren un serio peligro de convertirse en idólatras si pierden el sentido del silencio. Nuestras palabras nos embriagan, nos encierran en lo creado, hechizados por el ruido de los discursos humanos y prisioneros de él. Nos arriesgamos a construir un culto a nuestra altura, un Dios a nuestra imagen. Cuando tú quieres la misa que te guste, tú ya dejaste de entender lo que es la misa. Tú tienes en tu mente un ídolo que es tu misa perfecta. Cuando no se guarda silencio, tenemos siempre el peligro de irnos también hasta con las personas y crear ídolos. Por eso, bueno, ahorita en mis redes prácticamente no se puede comentar, pero antes cuando se comentaba, a mí me daba gusto cuando algunas personas, no sé, me querían adular o etcétera, y yo respondía franco y fuerte, y se sentían, no, me has desilusionado. Le digo, pues feliz que te haya desilusionado. ¿Quién te dijo que tienes que poner la mirada en mí? La mirada es en el Señor. Decía San Francisco de Asís, pobre de aquel que es subido a un pedestal sin su voluntad y por su propia voluntad no se baja. Y feliz aquel que por su propia voluntad desea estar a los pies de los demás sirviendo. Porque es cierto, yo puedo hacer todo lo posible para nunca subir a un pedestal. Pero ustedes, la gente, son bien fáciles, precisamente por falta de silencio, de subirme a mí, subir a otros predicadores, inclusive sacerdotes y todos, a un altarcito. Y aunque digan, recientemente yo hablé de un sacerdote muy famoso, yo no tengo problema con él, es muy bueno.
Pero le hicieron algunas recomendaciones por su bien. Se me vinieron encima todos sus seguidores. Estás atacando al padre, que todo eso. Y a mí me preocupó, dijo, Dios mío, este sacerdote tiene que ver que está creando fanáticos. Los tiene que aplacar. Porque ni siquiera lo estaba atacando. Y ya esta gente tan fanatizada en este sacerdote, que es excelente y muy bueno, pero espérate, ya lo subieron a un pedestal. Yo estoy seguro que él no se ha querido subir, pero al padrecito le hay que decir, padre, yo le entiendo, muchas veces la gente nos sube a un pedestal, pero bájese de lo antes posible. Y a la gente, dejen de subir al pedestal a personas, instituciones. Hay otros que, por ejemplo, sobre todo en elecciones, se agarran de partidos políticos o de políticos y los hacen casi como sus semidioses, sus mesías. Entonces, ¿a qué jugamos? Lo único que estamos viendo cuando hacemos eso es que estamos nosotros el centro. Y todo lo que está de acuerdo a nuestro centro, lo empezamos a idolatrar. Y ahí hay mucho cuidado porque cuando estás idolatrando, le estás quitando el primer lugar a Dios. No, yo quiero mucho a Dios, pero en la práctica, mi hijo, en la práctica lo único que tú estás demostrando eres que un idólatra. Siguiente, las relaciones interpersonales. Dice el cardenal Sara, el único poder de Dios es amar en silencio. Qué frase tan bonita. El único poder de Dios es amar en silencio. Es incapaz de cualquier fuerza opresiva, porque Dios es amor y el amor no puede obligar, forzar ni presionar para que se le devuelva el amor. Si tú no lo quieres amar, si tú no lo quieres obedecer, Dios no interrumpe el silencio. Te deja. Pero también Él ama de formas que uno ni siquiera se da cuenta. Por ejemplo, ahorita que ando mal de mi estómago, soy consciente de que si ahorita no he salido al baño, algo me va a estar ayudando la gracia de Dios. Pero ¿cuántas veces yo habré comido algo que me tendría que haber generado una diarrea y que Él intervino antes? Y de eso yo no le voy a agradecer. Pero si tengo una vida de silencio, una persona empieza a agradecer hasta por cosas que está seguro que Dios ha intervenido, pero no las ha visto. ¿Por qué? Porque va más profunda. O sea, si supiéramos, yo no exagero en esto. Por ejemplo, yo estoy seguro de que el Señor ha intervenido en enfermedades graves conmigo. Por el ritmo de vida que yo llevo, seguramente ya de un cáncer me ha librado. Y yo ni enterado. Como prácticamente no voy al médico. Entonces, ¿cuántas cosas el Señor silenciosamente da? Y de eso tendremos que aprender en las relaciones interpersonales. Piensa en las personas que amas. Ahora yo te pregunto, en esta semana, ¿qué has hecho por amor a esa persona en silencio? Es decir, que no se entere que ese bien le llegó por ti. Porque cuando tú amas y la otra persona se entera de lo que has hecho por él, de alguna manera lo comprometes a que te regrese. Aunque tú digas, no, es desinteresado, no necesito. Pero, mijito, si se entera del bien que le hiciste, tú sabes que aunque no pidas nada, que te lo puede devolver. ¿Por qué? Porque se enteró de que se ha beneficiado de ti. Pero ¿qué tal si le haces un beneficio sin que se entere? Es más, después hasta esa misma persona te reclama que nunca has tenido ese detalle con esta persona. Cuando sí lo has tenido, nada más que lo has tenido callado. Y tú te callas y recibes el juicio en silencio. Si nosotros no estamos amando a los que decimos amar, también en secreto y en silencio, en realidad al final eso no es amor. Me recuerdo el padre Ángel Espinosa también que cuenta que una vez en una parte donde era nevado y todo esto, se le ponchó una llanta. Entonces ahí como pudo llegó a la casa de los sacerdotes y todo eso. Ya era muy noche y dice, no, ¿sabes qué? Me voy a levantar temprano de madrugada a cambiar la llanta y ahorita me voy a dormir. Se levantó muy temprano de madrugada y cuando bajó su carro ya tenía cambiada la llanta. Evidentemente lo hizo alguno de los sacerdotes de esa casa, pero dice, hasta el momento de hoy no me he enterado quién fue. Ese sacerdote que hizo ese servicio, aunque yo no lo conozca, les firmo que lleva vida de silencio. Hay una regla de las carmelitas descalzas, y bueno, del Carmelo en general, carmelitas descalzos y carmelitas descalzas, que fíjate lo que dice. Evítese con cuidado el mucho hablar, no está condenado a hablar,
Pero dice, evítese con cuidado el mucho hablar, porque en el mucho hablar no faltará pecado. Y es cierto. Si tú revisas, sobre todo para los que hablan más, si ustedes revisan y son rigurosos con lo que ustedes hablan, se darán cuenta que muchas veces mienten, que muchas veces ya están calumniando, tragando gente, que muchas veces con o sin intención, pero ya estás pecando, estás difamando, estás calumniando. Entonces te la repito. Digo, nosotros no somos monjes carmelitas, pero creo que nos puede servir esta. Evítese con cuidado el mucho hablar, porque en el mucho hablar no faltará pecado. Es como, por ejemplo, yo lo que tengo mucho es el mucho manejar. O sea, yo ahorita llevo la mitad apenas en la mitad del año, y en millas, nada más de misión, porque yo las separo, las de misión y las personales, solamente de misión ya llevo más de 10,000 millas manejadas. Pero ¿eso qué ha pasado? Que hace unos meses me llegó un ticket de una cámara, yo ni me acuerdo, ¿eh? De hecho, tuve que pedir una abogado porque es súper carísimo, como $500. No sé cómo las tienen las multas acá, pero en Los Ángeles se pasan. Por la misión que tenía, pues mínimo que alguien vaya y me represente, ¿eh? Entonces iba a ser más barato, la mitad, 250. Pero ¿qué pasa? Al final, el juez me crea o no me crea, yo tengo que decir, estos son gajes del oficio. Si no quiero tener eso, paro de manejar, pero si paro de manejar, ¿cómo estoy evangelizando? Es decir, que yo siempre voy a tener el peligro de ser multado precisamente porque manejo mucho. Si tú hablas mucho, vas a tener el peligro ¿de qué? De que mucho de lo que hables sea pecado, porque se te vaya la lengua. Entonces, tercera y última vez, evítese con cuidado del mucho hablar, porque en el mucho hablar no faltará pecado. Ahora vamos a algunos principios para iniciar en el silencio. Porque ahorita pues vamos a decir que fue aventar piedras, no sé, cada quien agarró la suya. Pero vamos a ver principios para iniciar en el silencio. El primer principio, valga la redundancia, es la humildad. No hay personas con silencio católico, porque ya al final les voy a hablar de un silencio. Por ejemplo, los budistas guardan silencio, los que hacen yoga guardan silencio. Es más, hasta cuando estás con el juez, tienes que guardar silencio. O sea, silencio puedes guardar en todos sentidos. Cuando te enojas con tu esposa, guarda silencio. No, aquí estamos hablando silencio del bueno, silencio católico. Y ese silencio no puede existir sin la virtud de la humildad. Dice el cardenal Sara, la humildad es una condición y una consecuencia del silencio. Capten la lógica. La humildad es una condición, es decir, para que haya este santo silencio, tiene que haber humildad. Pero además, cuando ya guardas ese silencio, la consecuencia de ese silencio es la humildad. Es decir, la humildad te genera silencio, del santo silencio, y ese santo silencio te genera más humildad. Entonces, la humildad es una condición y una consecuencia del silencio. Sin decir nombres, pero, por ejemplo, muchos evangelizadores actualmente a veces dejan tiempo de preguntas y la gente les pregunta y todo eso, sea por internet o sea en reuniones o en congresos, y dejan abierto preguntas. A mí me da tanto pavor ver que a todo contestan. Y algunas veces, bueno, yo he tenido algo de formación, yo detecto que están diciendo cosas que no dice la Iglesia Católica. Y le están diciendo, ¿por qué? Se nota que no hay silencio ahí, y no hay silencio porque no hay humildad. Porque si hubiera humildad, ¿cuál es el problema en que alguien ahorita me haga una pregunta y yo decirte, ¿sabe qué? En eso no estoy seguro, o no lo sé? Quizás esto no les aplica, ¿no? A menos de que haya alguno que se dedique a evangelizar y todo eso, pero como esto lo grabo, discúlpenme la palabra, esa maldita arrogancia de creer que como la gente lo tiene a uno como el predicador o el evangelizador, tengo que responder todo lo que me preguntan. Si lo sabes, pues responde, pero si no lo sabes, ¿qué andas respondiendo? Pero es que no soportaríamos que delante de toda la gente digamos, ¿sabes qué? Eso no lo sé. O a lo menos en este momento no lo recuerdo. No guardamos silencio por falta de humildad. Vean cómo va conectada la cosa. Dice el cardenal, en realidad el silencio bueno y auténtico
siempre es propio de quien quiere ceder su lugar a otros y sobre todo al otro, en mayúscula, que lo es todo, a Dios. El que guarda el silencio cada vez piensa menos en él. Guarda silencio para precisamente hacerse un lado y que esté el que verdaderamente es importante, que es el Señor. Y dice el cardenal, el ruido exterior, por su parte, caracteriza al individuo que quiere ocupar un lugar demasiado importante, que quiere presumir o exhibirse, o bien llenar su vacío interior, como ocurre en tantos lugares públicos en los que reina un ruido y un orgullo ensordecedor. Y esto no solamente a nivel mundo, sino a nivel de iglesia. La otra vez que estuve con algunos de ustedes en un retiro de oración, yo les mencionaba de que bendito sea la oración de alabanza, de lenguas, de intercesión. Pero cuando a cajón te la tienen que meter, es decir, así tiene que ser. Si yo le digo a una persona de un grupo de oración, ¿sabe qué? Vamos a orar por usted, hermano. No, está bien así, gracias. O se sienten, no nos despreció y toda la cosa, o lo juzgan a uno, no, seguramente está duro como piedra, no está abierto al Espíritu Santo, etc. Lo que es bueno, que es la oración vocal y todo eso, cuando tú dices, a ver, espérate, ¿cuál es la intención de estar orando en voz alta? No está nada mal orar en voz alta, pero investiga en tu corazón si no hay algo de protagonismo. Como tú oras bien bonito y que se entera cómo intercedes y toda la cosa y hasta cómo levantas la voz y todo eso, una cosa que es buena puede venir por puro protagonismo. Esto lo voy a mencionar hasta el día de mañana, pero dejo algún poquito. Yo no chequé. ¿Ustedes tienen como el balconcito que muchas parroquias tienen hasta atrás? ¿No tiene un segundo piso? ¿Sí? ¿Sí tiene? Sí. Ok. Sí, como un balconcito, sí. Ok. Eso, las parroquias antiguas, como la suya, lo tienen para que esté el coro. Yo no sé por qué, desde cuándo bajamos los coros y sobre todo los ponemos enfrente. Cuando su servicio es la música, no que los veamos. Y esto no lo digo por los de aquí. En todas las parroquias, los que no tengan, pues digo, yo inclusive haría un lugarcito. O sea, ¿por qué te tienen que estar viendo? ¿Por qué tú tienes que estar? Algunos inclusive están hasta en el santuario. Me ha tocado ver parroquias. No le demos más vueltas. Hay protagonismo. Y cuando tú estás haciéndola de protagonista, aún en las cosas de Dios, el que se queda fuera, ¿quién es? El verdadero protagonista, que es Dios. Cuidado con eso. En realidad el silencio, dice el cardenal, bueno y auténtico, siempre es propio de quien quiere ceder su lugar a otros y sobre todo al otro que lo es todo, Dios. El ruido exterior, por su parte, caracteriza al individuo que quiere ocupar un lugar demasiado importante, que quiere presumir o exhibirse, o bien llenar su vacío interior, como ocurre en tantos lugares públicos en los que reina un ruido y un orgullo ensordecedores. La Madre Teresa de Calcuta decía, la humildad y la oración se desarrollan de un oído, de una mente y de una lengua que ha vivido en silencio con Dios, porque en el silencio del corazón es donde habla Él. Vean cómo es imposible ver que te haya un silencio santo que te lleve a una intimidad más profunda con Dios sin la humildad. Dice, la humildad y la oración se desarrollan de un oído, de una mente y de una lengua que han vivido en silencio con Dios, porque en el silencio del corazón es donde habla Él. También esta cuestión de protagonismo y todo esto, uno lo ve en que siempre uno quiere dejar su huella. No hay cosa más espantosa para mí que ver parroquias, no sé, un hermoso vitral y abajito, donado por la familia X. En Los Ángeles, bueno, abajo en el condado de Orange, se acaba de inaugurar la nueva catedral de la diócesis de Orange, que era una catedral protestante, pero duraron como 8 años en reformarla y arreglarle todo eso. Y gracias a Dios, una de las reformas, esa catedral yo fui cuando era protestante,
porque tiene un campus, es un lugar turístico. Y en cada ladrillo que pisabas tenía donado por la familia tal, donado por eso. Gracias a Dios de la reforma que hizo la iglesia, la catedral ya ahora católica, quitó todos esos ladrillotes. Pero la mayoría es este protagonismo de tener tu nombrecito así sea en la banca o en el baño donado por tanto. Cuando tú ves los católicos antiguos, tú ves las parroquias más antiguas y no vas a ver una sola firma en los cuadros, no vas a ver una sola firma en la imagen. No. ¿Por qué? Porque aquí somos todos. Yo sé que algunos sacerdotes me dicen, no, pero es que tú tienes que entender que aquí en Estados Unidos, si a la gente no les decimos que le vamos a poner su plaquita y todo eso, no donan. Pues hay que empezar a formarles que eso no es católico. De hecho, es hasta discriminatorio porque esa señora que pagó los 10,000 para tener la plaquita más alta que los demás, imagínate, pudo dar los 10,000 y son un pelo porque ella tiene 10 millones. En cambio, pudo haber una señora como la de la viuda del Evangelio que dio 5 pesos, pero eran los 5 pesos que tenía para comer. Si se trata de poner una plaquita, yo pondría primero la de la señora, pero no le alcanzan los $10,000 para la placota de ahí arriba. Es hasta discriminatorio. Pero todo por esa maldita tendencia de protagonismo, que es falta de humildad, ¿no? Fíjense, les digo una experiencia. Los monjes que guardan más silencio, para que vean cómo el silencio va unido a la humildad y al olvidarse de sí mismo. Son los cartujos. Ellos viven prácticamente el 90, casi 95% de todos sus días en absoluto silencio. De hecho, hay un documental que se llama El Gran Silencio. Nada más les advierto, que es una película, creo que dura como 2 horas o 3 horas, de que el 90% es puro silencio. Yo no sé si los que están acostumbrados al Rey León y a otras que tengan musiquita y toda la cosa. No, ahí yo les aviso, búsquenlo, está en internet. Se van a aventar una película con 90% silencio. Pues estos vean cómo está unido el silencio al olvido de sí mismo, al cero protagonismo. Cuando entras, tú ya no puedes visitar un cartujo. De hecho, ellos permitieron, esto fue algo exagerado, que dejaran entrar cámaras, pero se tardaron creo como 30 años en responderle al que quería hacer el documental. De hecho, él creyó evidentemente que ya no le iban a decir, que sí. Pero, por ejemplo, si escriben algo, no puede estar firmado. Tú puedes encontrar libros escritos por cartujos que no están firmados. Otra, no pueden meter procesos de canonización. Solamente el fundador, San Bruno, es santo. Ningún cartujo o cartuja, porque también hay monjas, por más santo que sea, nunca le pueden decir al Vaticano, tuvimos un santazo aquí adentro en el monasterio, vamos a meter su proceso de beatificación. Han renunciado libremente a que los canonicen. Vean hasta dónde llega el olvido, ¿eh? Otra, cuando se mueren, no los ponen en un féretro. Nada más con su hábito, abren el hoyo y así los meten, ¡pum!, les tapan y les ponen una cruz sin nombre. O sea que para saber dónde está quién, pues tendría que ser un monje con mucha buena memoria, porque sus monasterios, en la parte de sus cementerios, pues un montón de cruces. Pero ¿dónde está quién? Sabrá Dios, porque sin nombre. Y son la congregación o la orden religiosa que guarda más silencio en la iglesia. Es imposible tener un silencio profundo y no crecer en la humildad. Y viceversa, es imposible crecer en la humildad y no volverse una persona de un silencio más santo. Sentido de acogida y de escucha. Para empezar a abrir esto del silencio hay que tener un sentido de acoger y de escuchar. De hecho, no sé si ustedes han visto que hasta en nuestro cuerpo el Señor nos dio un ejemplo. ¿Cuántos oídos tenemos? 2. ¿Cuántas bocas tenemos? Conclusión, el Señor quiere que escuchemos el doble de lo que hablamos. O sea, no, el silencio no significa, vamos a ver más adelante, ausencia totalmente de sonido. Pero que tiene que haber una capacidad de escucha. Tiene que haber una capacidad de escucha, e inclusive doble. Por algo te dio 2 oídos, para que escuches el doble de lo que tú hablas. Tú más tienes una boquita. Y en este sentido de acogida, fíjense, cuando yo voy y abrazo a una persona que quiero mucho, ¿le puedo hablar? Es complicado,
Pónganse realmente un abrazo bien hecho. Tú no le puedes hablar porque no te va a escuchar, porque tu cara rebasa inclusive hasta el oído. Si tú le quieres hablar al oído, ¿qué tienes que hacerlo? Soltarlo un poco. La unión que hay entre el silencio y la capacidad de acoger, si tú no eres capacidad de hacer espacio para los otros, para pensar en los otros, que piensas primero tú primero te sirves la comida, tú primero esto, tú primero el otro, tú no tienes capacidad de acogida. Y si no tienes capacidad de acogida va a ser muy difícil que aprendas el silencio. Porque generalmente el que tiene capacidad de acoger, de abrazar, fíjate que hasta en un abrazo físicamente, el que abraza no puede hablar con el otro. Para hablar se tiene que despegar mínimo poquito para que el otro lo escuche. Acogió también, que ya ahí las palabras no cuentan. Por eso a veces tú dices, es que en realidad lo que le quiero decir se queda corto, el abrazo dice más que, que lo que le quisiera decir, ¿verdad? Dice el cardenal Sara, para entrar en el silencio no basta con detener el movimiento de los labios y el movimiento de los pensamientos. No se trata de callar. Callar es una condición del silencio. Pero no es el silencio. El silencio es una palabra. El silencio es un pensamiento. Es una palabra y es un pensamiento que reúne todas las palabras y todos los pensamientos. Parecería contradictorio. ¿Cómo que el silencio es una palabra? ¿Quiénes de aquí han tenido hijos? Levanten la mano. Ok. ¿Cuántos, cuando su hijo estaba recién nacido, se quedaran, al menos de vez en cuando, a mirarlo cuando estaba dormido? Cualquiera diría, qué pérdida de tiempo. Todavía, si lo tuvieras abrazado y despierto y aunque no te entienda, haces los pucheros y que ña y que sabe cuánta cosa. Pero ¿hay una comunicación tuya con ese bebé que duerme? Sin lugar a dudas que sí. Y ese bebé te está comunicando algo a ti, así nomás inflándosele el pechito de que está roncando. Por ejemplo, a mí me dice mi mamá que, todavía tengo un sueño bien profundo, pero que tenía que poner un espejo para ver si estaba respirando, ¿eh? Porque decía, tiene 3 horas, 4 horas dormido, no va a ser que ya se murió. Pero hay una comunicación ahí. Entonces no es ilógico lo que está haciendo aquí el cardenal, de que el silencio no significa necesariamente callar, porque puedes estar generando pensamientos, como cuando estás viendo al niño, no sé, algunos quizá cuando estaban viendo a su bebé así dormido, lo que les venía a la mente era una oración. ¿Y estabas hablando? No. ¿Pero tenía silencio? Sí. Entonces, como dice aquí el cardenal, para entrar en el silencio no basta con detener los movimientos de los labios. Porque, repito, quizá cuando te enojas con tu esposo o tu esposa, sí frenas los labios. Pero es silencio santo que te ayuda a las cosas buenas, ¿no? Dice el cardenal, callar y dominar los labios y la lengua es una tarea difícil, abrasadora y árida. Pero hay que sepultarse cada vez más en las realidades interiores, capaces de moldear eficazmente el mundo. El hombre tiene que presentarse en silencio ante Dios y decirle, nuevamente, contradicción, me está diciendo que me tengo que presentar en silencio ante Dios. Imagínate, tengo que llegar en silencio al Santísimo. Y decirle, por fin, voy a estar en silencio. Es que el silencio, el santo silencio, no significa que no vayas a decir nada. Que te calles, sí, pero dentro tú hay un diálogo ahí. Y fíjate qué hermosa oración sugiere el cardenal. Dice, cuando vayas con el Santísimo o con el Señor, decirle, Dios mío, ya que me has concedido el conocimiento y el deseo de perfección, guíame siempre hacia el absoluto del amor. Haz que crezca en el amor porque tú eres el artesano sabio que no deja ninguna obra inacabada. Siempre que el barro de la criatura no ponga ningún obstáculo, ningún rechazo. Me entrego sin palabras a ti, Señor. Quiero ser dócil y maleable como el barro en tus manos de hábil y benévolo alfarero. Por tanto, dice el cardenal, no basta con callar. Hay que convertirse en silencio.
No basta con que no emitas sonido. Tu vida tiene que ser silencio. ¿Verdad? Miren, ya ahorita tendría que decirles una cuestión de la liturgia, pero es bastante larguito porque es donde yo aplico todo. Mejor lo voy a dejar para la siguiente. Y como estoy, generalmente es 1 hora, estoy en 53 minutos. Si hay alguna pregunta, tanto de lo que vimos ayer o lo que vimos ahora, lo puedo responder. Y si no, me dan chance de poder irme un poco, dadas mis urgencias gastrointestinales, ¿no? ¿Hay alguna pregunta? Yo solo una rapidita. Ya. Como estabas hablando anteriormente acerca de la música, el ruido y todo, ¿cómo puedes hacer cuando tú estás en un ambiente que tienes que estar, por ejemplo, en mi trabajo? Ajá, en mi trabajo. Estoy con un grupo de personas, todos oyen música, tú no lo puedes evitar. Claro. ¿Qué haces en ese momento? Precisamente, yo voy a decir algo similar mañana, porque tiene que ver con la parte de la liturgia. Pero bueno, se los adelanto. ¿Qué pasa cuando una madre o un padre que tiene niños chiquitos va a misa? ¿En realidad se concentra? No, hombre, o sea, no. Bueno, yo he visto, y eso no me van a dejar mentir, yo sí he visto familias con niños, unas pulgas, que no sé qué hacen, respetuosos los niños, guardando silencio. Que eso también, el mismo Papa dice, son niños. Y cuando yo era un niño, nadie tendría que decir, saquen a esa señora. No. ¿Va? Aunque bueno, hay también niños caprichosos y todo eso que más valdría sacarlos. ¿Va? Pero en general, si yo era un niño en la misa y todo eso, no hay problema. Son niños. Pero ciertamente hay casos en donde yo lo he visto, niños súper chiquititos con una reverencia. Algo tienen que ver los papás ahí, ¿va? Pero bueno, independiente, supongamos que son niños normales y los papás quizá no lo han formado en silencio y todo eso, y a veces lloran y todo eso. Tú no tienes, por lo general, silencio a la hora de la Santa Misa. Y una vez una señora me dijo, joven ella, apenas tenía sus primeros niños chiquitos, que se frustraba porque quisiera participar más plenamente en misa y no puede por estar viendo a los chiquitos, ¿no? Entonces me decía, ¿qué tengo que hacer? ¿Dejárselos, que mi esposo se quede con ellos y luego ya nos turnamos? Nunca hagan eso. Vayan siempre con sus hijos, aun cuando ustedes no atiendan todo a la misa. Y de ella misma salió esto. Dice, ¿sabes qué? Me arrepiento de que en mis tiempos de juventud y de noviazgo, cuando no tenía compromiso alguno, no visitaba, no aproveché. Entonces yo creo que mi respuesta iría por ese lado. Es decir, muchas veces yo voy a estar en un lugar en donde no depende de mí que haya silencio. Por lo tanto, lo que sí dependa de mí, tendría que aprovecharlo. Si hay alguien aquí que no está casado y un día espera casarse y evidentemente tener hijos y todo esto, aproveche ahora. Tendría que dobletear, no 5 minutos delante del Santísimo. Tener lo más posible para que cuando se case y tenga hijos, ya lleve un alma bastante preparada. Porque eso sí se puede estar en un ruidajo y que no te quiten el silencio interior. Y eso sí se puede, ¿eh? Y puedes estar en un soberano relajo y en una soberana fiesta y tener un silencio interior. Pero eso evidentemente lo tienes que trabajar antes, ¿no? Entonces yo lo que diría es aprovechar lo que sí depende de mí para fomentar ese silencio, y hasta uno va a ver que ya uno va a los lugares en donde tiene ruido y todo eso, pero como ha aprovechado su tiempo de silencio, ese silencio interior, ni siquiera ya la música te lo tira, ¿verdad? Entonces sería por ahí. ¿Alguna pregunta más? Interesante lo que dijiste ahorita. Estar en un ambiente donde hay demasiado ruido, pero al mismo tiempo llegar a tener, el silencio que necesitas. Ya. Yo sé cómo dijiste procedimientos, pero se puede llegar. No, claro que se puede llegar. ¿Sí? Claro que se puede llegar. Evidentemente eso ni con explicárselos. Este tipo de cosas es, si no lo viven, no lo van a creer. Sí. Pero desde luego que se puede. Sí, no sé si tenga sentido mi pregunta, pero ¿qué recomiendas para agudizar un poquito la parte espiritual para poder discernir cuándo se tiene que callar y cuándo se tiene que hablar? Porque a veces podemos confundir las dos cosas. Claro. Y a veces podemos decir que es el momento de callar cuando de repente el Espíritu Santo está pidiendo que digas. Claro, claro. No, Viceversa. igual, también, quizá
no sé si vas a venir mañana, yo voy a hablar porque la última parte de la charla de mañana es precisamente del discernimiento en varios tipos de silencio que hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque también se puede callar, por ejemplo, en los abusos estos sexuales y todo eso, guardaron silencio, pero maldito silencio que encubrieron un crimen, ¿verdad? Pero bueno, sería largo, sería cosa de explicarlo después, ¿no? Pero sí, evidentemente hay ciertos silencios que no se tienen que tener, ¿verdad? Pero en general, cuando uno lleva una vida de oración y todo eso, lo que hace el Señor es abrir el discernimiento y Él mismo va indicando, ¿verdad? Y además cuando uno se va formando, que sabe lo que es bueno, lo que es malo, etcétera, las cuestiones morales que tiene que haber para que un acto sea moralmente bueno, etcétera, todo eso ayuda a la hora de discernir. Ahora sí voy a hablar, ahora me voy a callar, etcétera, ¿no? Pues bueno, vamos a hacer una oración en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dado que estamos en esta fiesta de la Asunción, vamos a encomendarnos a aquella que supo guardar silencio, que lo meditaba todo en silencio en su corazón. A ella le decimos: Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solo nunca nos dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera Madre. Haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.